Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos hoy a las 8:06 de la mañana, 21 de abril del 2026, en Noticias con Café por Bonita Radio. Esta mañana vamos a hablar del caso, el seguimiento al caso de la demanda que le radicara el Banco Popular a dos jóvenes. Uno de ellos, el esposo, Giancarlo Piovanetti Vázquez, el ex dirigente, director de un fondo de inversión del Banco Popular, porque gastaron $15 millones y supuestamente no estaban autorizados para ello. Vamos a hablar de lo que ellos querían convertir en secreto, lo que es un caso público, porque obviamente todos los procesos judiciales en Puerto Rico son públicos, a menos que no lo autorice el juez o la jueza. En este caso lo querían secreto y la jueza dijo, fíjate, no. Vamos a hablar un poco sobre eso, sobre todo del pespunte que nosotros trajéramos en exclusiva cuando investigamos ese caso político, partidista y sobre todo gubernamental que tiene ese caso cuando hay una corporación que todavía tiene contratos en el gobierno de Puerto Rico y es una de las corporaciones que supuestamente gastó $1 millón de ese dinero que le transfirió el presidente del director del fondo, Giancarlo Piovanetti. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la Junta de Control Fiscal y una línea bien interesante que sacan hoy en el contexto de la deuda y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que muy bien podría aplicarse totalmente a ellos como ente y gobierno de facto de Puerto Rico, de la Contralora de Puerto Rico y de lo que pretende hacer en los cambios que está haciendo en la oficina de del Contralor. Importante. Lo menos que tiene la oficina de la Contralora es a dos comadres trabajando como sus ayudantes y Contraloras auxiliares. La oficina de la Contralora, donde se supone que sea el más alto criterio gubernamental en la administración de fondos públicos, pues allí hay dos comadres de la Contralora. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar definitivamente de Jennifer González Colón, Tomás Rivera Chats y Susan Roy Fuertes. Hoy yo creo que estamos clarísimos desde que estamos manejando la información que el compañero trajo, compañero José Carlos Sánchez trajo sobre investigación, de lo que hizo Susan Fuertes en el 2023 cuando dirigía el esfuerzo de la División de
de servicios para los adultos con discapacidad funcional. Y eso yo creo que le va a costar a la gobernadora la segunda persona, o realmente la tercera persona que tiene que salir, por lo menos forzosamente por las investigaciones periodísticas, el Ejecutivo. Gente que ella nombró, que parece que van a tener que salir por los perfiles y por los trastes que trajeron. No los que estaban limpiando siendo gobierno, no, los que trajeron antes de ser gobierno, por lo menos de Jennifer González Colón ser gobernadora. Pero antes voy a ustedes, gracias por estar a todos los que están por ahí bien tempranito. Y recuerden que siempre pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Pueden donar en esta aplicación y en cualquier otra de las que están disponibles. Florence llegó primero por ahí. Saludos, Florence, desde Yauco. Siempre Heidi Ramírez, Magali Osorio, Edgardo Núñez. Salúdame a Elsa, Nelson Guzmán, María Crescioni. Saludos, Vivian López Pérez, Berenice. Todavía estoy con esto, pero estoy mejor, aunque ya supe lo que es. Gente, el COVID anda por ahí. Quiero que sepan que me dio COVID. Así es que está fuerte. Rosa González, San Juan Paloma. También está por ahí Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. J. Jiménez, Adalberto Ramos, Nelson Figueroa, Puerto Rico Fishing Manía. Siempre por ahí Hilda Rodríguez, Carmelo, alias Malungo, Nelson Figueroa, Alberto Ramos, J. Jiménez, Ana Rivera, Nereida Ramos, Miguel Lozada, José David Rodríguez, María Colón Sánchez, siempre por ahí temprano desde la montaña, Carolín Miranda, Edwin Figueroa, Marisol, Olga Inés Camacho, no, Marisol Camacho, Olga Inés, yo no me acuerdo si es Camacho, Meribé Martínez, Rosa Rosado, Madeline Rivera, Damicheo, Luz Colman, Irka Hernández, María Pérez, Edgar García, está Mick Bernie, Ismael Rosario, Ulises Ocasio, María Colón, María Isabel, San Juan Paloma, Dalberto, Lilian Ferrer desde Chicago, Tito Crespo y FIFA desde el oeste, Irka Hernández, Iber Grajales, Ed Méndez, María Judith Colón, también está por ahí Edgar, Víctor Cruz, Miguel Rivera, Irving Maldonado, Carlos Narciso, saludos. Gracias por tus deseos, Edgar. Esto me ha dado bien duro. ¿Y saben cómo descubrí que era COVID? Bueno, aparte de que me tuve que hacer la prueba ayer, por el dolor de cabeza permanente, que no se me va y no me dejaba leer ni escribir y era bien fuerte. Luis Daniel Ortiz, Cristi, Eneida Soto, Elsa Burgos, y listos y pa'lante. Está todo el mundo por ahí. Vamos a empezar con la Junta de Control Fiscal. La verdad que es que la Junta de Control Fiscal no deja de darle a uno información para decir. Ustedes saben que yo creo que lo más crítico con la Junta fue que vino a llevarse el montón de millones a través de los asesores y de los propios empleados que tiene. El director ejecutivo se gana sobre $650,000. Tengo que decir que sobre porque le pagan la casa y tiene un chofer y yo lo he visto jangueando con los amigos por la noche en las barras, etcétera. La diferencia de él y mía es que yo lo veo como persona privada porque yo pago mi carro, no me lo paga el gobierno de Puerto Rico. A él sí. Y sobre todo el chofer, etcétera. Dándole vino a los amigos que trabajan en los medios de comunicación, que no son periodistas, que son analistas. Ellos saben porque ellos me vieron ese día. Allí se encerraron en un cuartito para fumar tabaco, etcétera. Pues la Junta de Control Fiscal, la crisis realmente que tenemos sobre ellos es además de que vinieron a imponer un estilo draconiano de limitar los fondos públicos para el desarrollo de Puerto Rico y para el trabajo diario de los puertorriqueños y las personas que residen aquí en términos de lo que se pueda hacer. La primera Junta de Control Fiscal, no olvidemos que tenía al cuñado de Pedro Pierluisi, y esa junta tenía también como asesor al propio Pedro Pierluisi, que en aquel momento era socio de O'Neill y Borges. No sé por qué cada vez que pienso en O'Neill y Borges pienso en los $105 millones que le debe un
funcionario privado que llevó Carlos Mellado y compañía, y obviamente hay que ver quién, pero los cabilderos de Pariter eran precisamente los socios y el bufete de Pedro Pierluisi, que en aquel momento era gobernador. Y no sé por qué, siempre que pienso en O'Neill Borges, donde era socio cuando era asesor de la Junta de Control Fiscal Pedro Pierluisi, pienso en Pariter y en los 5 millones, 105 que le debe ese Pariter y Francisco Rivera Fernández a Puerto Rico, porque se los cogió prestado como si fuera a buscar chavos en Atlant Finance o en una cooperativa o en un banco. 80 millones de dólares del fondo de inversiones. Perdonen el cárcel, pero es que es imposible olvidarlo. Y en este momento, la Junta de Control Fiscal, aquella era la primera junta, esta fue la segunda junta, no tengo fotos de la tercera porque se han cuidado bastante de no sacar fotos, pero este es el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. Saludos, Carmelo, y gracias por tu aportación, Malungo. Me dice, o dicen ellos mismos, en una nota que trae el colega periodista Pedro Menéndez Sanabria, que hay que tener cuidado, le dicen a la jueza Laura Taylor Swain, con los bonistas, porque hay unas cuentas de reconvención que se llaman Accounting Counterclaim, conocidas en inglés, que presentan los bonistas de la corporación pública. Es una causa de acción equitativa, tal y como ha reconocido el primer circuito de Boston. Esto es puramente técnico, por lo que es necesario que la Corte tome en cuenta el grado en que el demandante ha incurrido en ciertas conductas indebidas. Esta doctrina tiene límites y solo aplica cuando la mala conducta del reclamante está relacionada directamente a los méritos de la controversia. Por consiguiente, es necesario un descubrimiento de prueba de los bonistas para establecer si sus manos están sucias y determinar los límites del impacto de su conducta, si alguno, sobre su derecho o remedio equitativo. ¿Saben por qué a mí me escandaliza esta línea? Porque ahora un burro le está diciendo orejón a otro. Le están diciendo a la Junta le está diciendo a los bonistas, a la jueza, que tenga cuidado que los bonistas vienen con las manos sucias. Eso es algo que los detractores, y no vamos a llamarlos detractores, vamos a llamarlos los críticos de la Junta de Control Fiscal por la manera en que llegó la Junta a resolverle a los bonistas versus a los ciudadanos de este país que merecen tener calidad de vida, que merecen tener servicios esenciales. La Junta decidió con las manos sucias, y vamos ya mismo a las manos sucias, que había que pagarle, porque usted coge prestado y usted le tiene que pagar a los bonistas, que vinieron como buitres, y así mismo se reconocen en el mercado del capitalismo, como buitres, a coger del Fondo General de Puerto Rico lo que se resuelve, con lo que se resuelve todos los días, o se debe resolver sin la intervención de los políticos corruptos, las necesidades del país todos los días. Y decidieron que había que pagarle a ellos, a pesar de que ellos vinieron como buitres y compraron a precio de pescado abombado, y ahora quiere que se lo paguen 200 y 300% más. Esos están hablando de manos limpias o de manos sucias. Pero cuando nosotros vemos esta imagen, nosotros tenemos que recordar que aquí hay dos personas que fueron parte de los que endeudaron a Puerto Rico y se sentaron en esa junta. Y el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista nada dijo sobre que estuvieran ahí los dos ex presidentes del Banco Gubernamental de Fomento en la primera Junta de Control Fiscal. Entonces, ¿de qué manos limpias están hablando aquí?
Porque Carlos M. García y José Ramón González están en esa foto, el primero de izquierda a derecha y el penúltimo. Ahí están. Uno que no solamente era el Carlos M. García, no solamente era el presidente del banco, que después se fue a trabajar con Oriental Securities, que era uno de los bancos que manejaban las inversiones de Puerto Rico. Pero de eso no se recuerda a nadie. Y ahora la Junta habla como si fueran limpios y castos, de manos sucias y de manos limpias, y sacan las manos del fuego. No, pónganselas ahí, si ustedes están achicharrados desde el día 1. Por un lado, y el segundo ejemplo, no olvidemos que Robert Mujica nunca le quiso contestar a Bonita Radio. ¿Cómo era posible que la ex directora ejecutiva, aquella que venía de Ucrania, de la Junta de Control Fiscal, había pasado juicio sobre el contrato que quería el gobierno de Puerto Rico con New Fortress para que supuestamente hicieran un área de transbordo en el área de el puerto de San Juan? Y nunca le quiso contestar cómo era posible que Natalie Jaresco y su gente, porque nosotros trajimos el documento, nadie nos lo dijo, obviamente, alguien nos lo dijo y pudimos encontrar el documento, pasara a juicio sobre el contrato y no advirtiera que eso era un conflicto de interés porque el gobierno de Puerto Rico le iba a comprar el gas a New Fortress y le estaba haciendo, dejando con esa permuta, utilizar el área de transbordo, que es la única infraestructura del gobierno de Puerto Rico, para que New Fortress no solamente trajera un contrato de gas que no permitiera que nadie licitara con ellos, que fueran los únicos que utilizaran el área. ¿Con qué manos limpias viene a decir Robert Mujica y los gringos que se sientan allí ahora a decir que los buitres tienen las manos sucias? Ustedes y los buitres siempre han tenido las manos sucias, desde el día 1. Pero los políticos en Puerto Rico de eso no se habla. Obviamente la oposición ha hablado de eso, no del Partido Popular, de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Siempre han hablado de las manos sucias de la Junta. Pero yo lo quiero sacar ahora con las palabras de ellos. No se pueden sentar a la mesa a decir que tienen las manos limpias. Todos tienen las manos sucias y es el pueblo de Puerto Rico quien ha perdido en esa relación y en esa imposición de Barack Obama, su gobierno, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, desde Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi, obviamente Jennifer González y Tomás Rivera Chats, y Carlos Johnny Méndez, que aunque está atrás, pero siempre es parte del juego. Eso es responsabilidad de ustedes. Y entonces, vamos al secreto. A mí me llama la atención que la gente hace las cosas y después no quiere que nada salga. O quiere que salgan, pero que lo hagan privado, que se quede en secreto. Porque esto de gastarse 15 millones de pesos en a saber qué, ahí hay unas alegaciones de que hay carros, hay propiedades, pero donde parece que metió las patas Giancarlo Piovanetti y su esposa fue precisamente en tratar de insistir en que ese dinero también comprara unas corporaciones o participación de unas corporaciones que tienen contrato con el gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que ahí es donde perdieron o se mandaron a tal punto que hoy definitivamente hay un descubrimiento de prueba que aunque ellos lo quieren privado, va a tener que ser público. Y
para que ustedes tengan claro, lo más importante para mí de lo que dijo la jueza, Lady Buono de Jesús, es precisamente Buonomo. Buono. Buonomo era Janet y su hermana. Janet, la ex esposa Janet, la hija del representante, el único presidente de la Cámara Negro que ha tenido Puerto Rico. Janet Ramos, la hija de Ramos Antonini. En este caso, lo más interesante es que recordemos que aquí hay un dinero del Fondo de Inversión del Banco Popular. Este muchacho era su presidente, su director, y en un momento dado hubo una transferencia de $15 millones y se alega que se compraron propiedades, participación de una compañía que se llamó o se llama Casia. Y Casia tuvo contratos con el gobierno de Pedro Pierluisi de por lo menos de 2 a 3 millones de dólares en diferentes contratos, pero al día de hoy no tiene esa contratación. No hay contratos de Casia. Que su dirigente, su presidente, es Fernando Yabona. Y yo decía que lo más importante que dijo la jueza es que ellos alegan que para mantener la secretividad del proceso, justifican diciendo que hay una investigación federal. El problema es que la jueza dice que no hay ningún documento ni ninguna información fáctica que realmente establezca que eso es cierto. Y eso es importante porque nosotros aquí siempre tratamos de establecer si hay jurisdicción. Yo creo que hay jurisdicción. El gobierno federal, de hecho, se enteró de esta investigación porque el Banco Popular, en medio de sus auditorías, cuando lo descubre, le trajo la información al gobierno federal y hubo una investigación por lo menos en aquel momento. Pero el Banco Popular siguió por su lado y denunció la situación en un pleito civil. Así es que nosotros no sabemos si hay una investigación allí propiamente activa que provoque que estas personas estén siendo investigadas a nivel penal. Recordemos que hay algo bien importante, y yo lo dije y lo he dicho en el contexto de las posibilidades de este caso a nivel federal y del propio caso del Fondo del Seguro del Estado. Y es lo lento o sencillamente lo que no importa para la administración Trump este tipo de casos de cuello blanco. Ellos quieren bregar con los pobres. Con lo que ellos identifican son los violentos, que son los narcotraficantes, y ahí no tocan a los ricos, tocan a los pobres. Y eso es parte de lo que hace el Partido Republicano cuando llega a la administración en el gobierno de Estados Unidos. Así es que yo creo que es importante establecer. La jueza dijo, pero ¿para qué? Ustedes no me están diciendo concretamente que aquí hay una investigación. Para empezar, no me lo están probando. Y segundo, si en su momento llegara a establecerse que hay un documento que es susceptible, pues lo hacemos confidencial, porque puede manejar y puede incidir en los derechos de juicio justo e imparcial en el caso de que hubiera acusaciones criminales. Pero en este momento no me lo están probando. Así que mire, público, tan público como han sido estos muchachos que se han jaltado de chavito. Y se pasan estableciendo
en las redes sociales que ellos tienen una casa de pilates, un salón de pilates que es carísimo y que se han hecho varias cirugías y que tienen BMs y que tienen Mercedes. Pues no, vamos a ser públicos, dice la jueza. Yo insisto en que Casia es importante, que Fernando Llamora es importante. Su padre ha sido una persona que ha penetrado las cooperativas, ha sido el contable de las cooperativas por muchos años y es una persona que ha tenido contactos en el gobierno de Puerto Rico desde allá, desde el Partido Nuevo Progresista 2009, Luis Fortuño, cuando le vendieron a las cooperativas que si no compraban bonos de Puerto Rico, las iban a dejar sin exención contributiva. No nos olvidemos de eso porque es importante. Y eso está por ahí. Y ese joven lo menos que compró fue un súper establecimiento de grabación en el área de Río Piedras, en la Simón Madera. Así es que estemos pendientes. No tienen contratos con el gobierno todavía. Al día de hoy no tienen. Tuvieron hasta el 2025. Pero ya después de este pleito no tienen nada. Hay que estar pendientes. Que no entren por otro lado porque sabemos que también lo hacen igual. Bueno, vamos a Tomás Rivera Chats y una intervención que tuvo ayer de 12 minutos. No vamos a traer el audio porque no creo que sea necesario. Pero Tomás Rivera Chats habló con los periodistas ayer que se reunieron allí en el Capitolio como por 12 minutos diciendo lo que para él era importante que Ángel Pantoja trajera la información relacionada con las 480 de Antonio Sagardía. Me parece que en ese asunto Tomás Rivera Chats tiene una teoría legal que parece que hasta el momento le ha favorecido. El Departamento de Justicia compareció anoche, aparentemente, con 2 escritos al Tribunal de Apelaciones. Vamos a ver si están en el caso. No creo que estén en el caso, obviamente, de instancia, pero vamos a ver si ya lo subieron. No estaba hace un rato, así es que no tengo acceso a él. A ver cuál es la argumentación. Insiste el Departamento de Justicia en que es una información privada. Me parece que lo más importante que dijo Tomás Rivera Chats en esa intervención de ayer con los periodistas es precisamente decir que las 480 y las informativas que radicó Antonio Sagardía fueron enmendadas. Yo vuelvo y repito el nivel de acceso que tiene Tomás Rivera Chats a las agencias, lo que le responden los empleados y las personas que él tiene en las agencias que le dan información incluso confidencial. Porque no lo hace nada más con un PNP. Nosotros hemos visto cómo Tomás Rivera Chats lo hizo para acusar y sacar del medio a Mariana Nogales Molinelli. Así es que con Ángel Pantoja y Antonio Sagardía, Ángel Pantoja como secretario, que me llamó la atención que le dijo amigo, no, yo no tengo nada en contra de él, pero le están mintiendo, tiene que hacer el trabajo, tiene que entregarla. Pues con Antonio Sagardía va a ser exactamente lo mismo, es su enemigo político, es su enemigo en esta pelea que tiene con la gobernadora para allegarse el control total del gobierno a través de los contratos públicos. Yo creo que eso va a ser importante en esta controversia nuevamente. El secretario se ha mantenido. ¿Hasta cuánto le dure eso? Yo no sé. ¿Hasta cuándo le dure no estar tímido o no estar cobarde? Porque yo creo que el secretario tiene miedo de que va preso. Él sabe que ese desacato le cuesta la cárcel por lo menos allí abajo en el sótano del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Así es que hasta ahí nosotros no tenemos claro qué va a hacer el tribunal, porque obviamente ahora le toca al tribunal apelativo. Recurrieron. Ahora, Tomás Rivera Chats también habló aquí de que él está esperando que Francisco Domenech le entregue la información. Entiendo que se la va a entregar mañana
Algo importante. Dijo en esta intervención que va a ser pública la información de Antonio Sagardía. Es decir, que nos vamos a enterar. Porque lo que está planteado ahí es que Antonio Sagardía, si tuvo otros empleados relacionados a ese contrato con las agencias públicas, a esos, creo que eran 2, tiene que haber entregado informativas contra esos empleados. Porque lo más importante aquí es que los días no tienen 72 horas, tienen 24. Y si él tenía 2 contratos más la práctica privada que tiene, pues tienen que cuadrar las horas. No pueden confligir, no puede pasarle como a Tata, que en su día tenía 85 horas. Después se preguntan por qué están presos. Porque aquí no le metieron las manos, pero cuando los federales actuaban en algún momento de la historia, pues le metieron las manos a Tata. Y en ese sentido, el caso de Antonio Sagardía va a ser interesante porque si Tomás Rivera Chats va a hacer ese análisis, que yo estoy segura que esa es la información que él tiene, porque él no va a traer nada que no tenga de antemano. Si es así, pues esas 480 o las horas del día de Antonio Sagardía eran 86 como los de Tata, o sencillamente no trajo lo que dijo él de que esos contratos los trabajaba gente de su bufete. El problema es, y yo insisto, que si esos contratos los trabajaba gente de su bufete, tenía que establecerlo y esos contratos solamente hablan de él. Ahí hay un problema. Y esto, por el caso de Sari Pérez Peña, se metió de bocón, porque es un bocón, Antonio Sagardía, ahí está. Pero Tomás Rivera Chats trajo lo que es información que yo creo que va a ser el segundo caso que le va a explotar en la cara a Jennifer González Colón. Y tiene que ver con quién es la persona que asume hoy la Secretaría del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes, y que está en un bollete por la relación que mantiene con una persona que se llama Wilfredo Benítez González, que es un ex policía, que es la persona que intervino para que tuviera un contrato manteniendo supuestamente el cuidado de una persona con discapacidad funcional, que a su vez tuvo un contrato por $60,000 con el Departamento de la Familia y que en un momento dado, supuestamente el contratista que iba a tener el contrato fue advertido de que tenía que contratar a esta persona, que fue un ex policía, para que diera los servicios de cuidado de ese paciente. Y por eso se pagaban $60,000. Yo he insistido en que Susan Roy nos conteste cuál era la relación que tenía con Wilfredo Benítez González. Susan Roy no nos ha contestado, pero ella dijo en esta entrevista con el colega periodista José Carlos Sánchez, que ellos que lo conocía de hace muchos años, que habían trabajado juntos y que ellos eran amigos. El problema es que en esta entrevista, primero, Susan Roy Fuertes lució bien a la defensiva. Y segundo, hace algo que es problemático para ella porque dice que en efecto esta persona es su amigo. Entonces, si es su amigo, no puede decir Susan Roy Fuertes que cuando la alegación que se trae de que ella se sentó a hacer
el contrato con el contratista de Hacienda Don Luis. Y que allí se dijo que tenía que contratar a One Source Investigations para dar el cuido por esos $60,000 que le iban a dar. No puede decir que desconocía que Wilfredo Benítez González tenía interés ahí porque él estaba en esa reunión. Que yo sepa, usted no se sienta con su amigo a otorgarle un contrato a alguien y a decirle a alguien, tiene que contratar a fulano. Ese es el problema que tiene lo que dice Susan Roy Fuertes en esta entrevista. Amén de cómo luce. Amén de lo que luce, a la defensiva, nerviosa. Y yo creo que ahí es donde va a llegar Tomás Rivera Chatz, que ahora ha dicho que en efecto él va a pedir información sobre ese contrato. Yo me cuestiono bien en serio. Y cuando yo traigo la foto de este caballero, fue policía, la traigo precisamente porque me dicen que la relación de Susan Roy Fuertes con este caballero es de hace muchos años. De hecho, me dicen que es sobre 20 años y que en esos años su relación ha sido más estrecha, pero yo siempre le he pedido a Susan Roy Fuertes que me diga. Y es, en efecto, la persona que tienen a la derecha. Esto es con su nueva oficina. Tiene una oficina un negocio de seguridad que se llama Altima Security. Y yo creo que el problema de Susan Roy Fuertes es que tiene que salir a decir la verdad. Si tiene una relación de hace 20 años de amigos, más que amigos, tiene que salir a decir la verdad. El problema de Susan Roy Fuertes se llama Departamento de Justicia, que le tiró la toalla. Chacha Gómez. La gobernadora sacó a Chacha Gómez de nombramientos de la Fortaleza. La colocó en el Departamento de Justicia y lo único que ha habido de allá para acá han sido toallas a los miembros del PNP que tienen problemas con el Departamento de Justicia. Ahora está referida a Ciary Pérez Peña. Vamos a ver a lo que viene. ¿Pero referida de qué? Influencia indebida. ¿Y qué van a hacer con los 987,000 que les bajaron a 5,000 las multas? Eso es influencia indebida. Y ahí es donde está Susan Roy Fuertes. Y yo estoy segura que con todo el ánimo que pesa en la legislatura de Puerto Rico, en Tomás Rivera Chatz, su presidente del Senado, en contra del Ejecutivo, va a hacer todo lo posible por llegar hasta las últimas consecuencias. Y a Susan Roy Fuertes, espérenlo antes de junio. Yo no creo que dure más que abril o la primera semana de mayo. Porque va a tener que ir al finito y se va a tener que ir. ¿Por qué es eso? O la acusan. Porque yo estoy segura que le van a querer tirar la toalla. Ya se la tiraron. Ya dijeron que no había. Imagínense una investigación, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que diga que una investigación se cierra porque vieron los documentos y ahí no había nada. No entrevistaron al contratista que hace las imputaciones. No entrevistaron a nadie. Me parece que es la próxima que se va de el gobierno de Jennifer González Colón. Y ya por ahí están las encuestas. Y hay gente que está contratando encuestadores para decir qué es lo que debe pasar en el 2028 y que debe ser ese que está ahí, Miguel Romero, porque es el que tiene los números. Siempre dije que Tomás Rivera Chatz no tenía los números y no los va a tener. No hay un solo PNP que piense que el gobierno del Partido Nuevo Progresista ha sido corrupto que vote por Tomás Rivera Chatz. No hay un solo PNP que piense que la institucionalidad de ese partido se desquebrajó, que no hay institucionalidad en ese partido, que vote por Tomás Rivera Chatz. No hay una sola persona que piense que el Partido Nuevo Progresista perdió su norte y que ahora le importa más el dinero que llegan, no para el partido nada más,
para ellos, para las personas que trabajan en él, para su liderato, que vote por Tomás Rivera Chatz. Y yo creo que ahí están lo que realmente les importa y por qué el país está donde está, porque la universidad no funciona, porque la universidad tiene serios problemas económicos y nadie trabaja para darle más dinero a la universidad. Nadie trabaja para darle y ponerle más dinero en el bolsillo a la gente que trabaja si no son PNP. Si son PNP hay que dárselo, como a Carmen Menchi Serrano, la de la Junta de Telecomunicaciones. Porque esa es la que nos resuelve. Esa es la que nos vela que le demos los contratos a los buenos PNP. Así es que yo, entre Ángel Pantoja y Susan Roy Fuertes, apuesto que se va primero Susan Roy Fuertes. No creo que haya otra manera de leer este asunto que no sea el problema que tuvo Susan Roy Fuertes, que llegó con un buen amigo a ser secretaria de la familia y no lo dijo. Tenía que decirlo. Las personas que estaban reclutando tenía que aquilatarlo. La cogieron con una investigación referida al Departamento de Justicia. Justicia la archivó en octubre, siendo ella ya secretaria. Y el gobierno del PNP sigue viéndose como aquello que dijo el ex fiscal federal Guillermo Gil Bonar. La corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. A las palabras de Gil Bonar le siguen muchos casos que ponen ahí el esfuerzo y el hincapié. Entonces, como último, me parece súper problemático de lo que vamos a discutir ahora. La colega Gloria Ruiz Pilán saca una historia hoy que su titular para mí debería estar en el párrafo número 8 de la historia. Si es cierto que la Contralora hay un cuestionamiento legítimo de cómo quiere traer destaques de las agencias públicas a una oficina que siempre ha mantenido la distancia con la política partidista, por lo menos dentro de su empleomanía. El hecho de que la Contralora haya cambiado el reglamento para traer los destaques es un cuestionamiento legítimo, porque lo que ocurre en las agencias públicas, sobre todo en el Partido Nuevo Progresista, es que se llenan de PNP para apoyar los esfuerzos del gobierno, no importa que sean ilegítimos, no importa que sean ilegales, porque los hemos visto. Hemos visto a los pequeños en el Departamento de Educación, hemos visto a los grandes en el Departamento de Educación, siempre traer las justificaciones y hacer el trabajo para el partido en lugar de para el país. Y eso pues es cuestionable. Pero lo realmente para mí escandaloso de esta historia es que la Contralora diga con la boca de comer sin ningún problema de que las dos personas que le van a sustituir a ella y que son Contraloras auxiliares son sus comadres. Eso para mí es lo más escandaloso de esta historia. ¿Y saben por qué? Porque es solamente la apariencia de conflicto. La apariencia de conflicto en una agencia como esta no es una simple máxima de la jurisprudencia o del derecho. Es realmente crítico. Porque nosotros pensábamos, a pesar de todas las críticas que le pudimos haber hecho en su momento a Manuel Díaz Saldaña y a la propia Contralora, ex Contralora Yasmín Valdivieso, que definitivamente no actuaron cuando tenían que actuar, que actuaron en favor del Partido Nuevo Progresista, que eliminaron de los informes del Contralor todo lo que hacía referencia a los contratistas, que son los donantes del partido, de que fueron sobre todo Manuel Díaz Saldaña y Yasmín Valdivieso tímidos a la hora de traer quiénes eran los corruptos en Puerto Rico, porque obviamente estaban
identificados con su partido, el partido de gobierno, cuando lo eran, etcétera. Pero no podemos decir que Manuel Díaz Saldaña tenía allí un cura amigo de él. O un compadre. Pero a mí lo más que me llama la atención de esta línea de la Contralora es que Carmen Vega Fournier dijera, y la voy a citar, porque fue lo que dijo en este asunto cuando se trae a las comadres. Y déjenme buscar porque es definitivamente más que importante. Es que esas abogadas, porque son abogadas ICPA, no van a cometer ningún delito. Ella lo asegura. Y yo vuelvo y repito, estamos hablando aquí de la apariencia de conflicto y a mí me parece que es conflictivo. Que la oficina de la Contralora tenga a dos personas que, de hecho, son familiares porque no son biológicas, pero sí lo son desde el punto de vista de la relación del compadrazgo. Vega Fournier armó su propio equipo de confianza y ahí ubicó a dos comadres con quienes les une una relación de madrinazgo, una de ellas nombrada subcontralora, Saudi Soto Pagán, y otra, Nadia Cruz Emanueli, subdirectora del área de educación. Defendió el nombramiento de sus comadres Soto Pagán y Cruz Emanueli y rechazó que haya conflicto de interés. La subcontralora provino de la empresa privada de Auditores Torres CPA Group, donde ella estaba a cargo del área contributiva. Es la primera vez en la historia de la oficina de la Contralora que tanto la Contralora como las subcontraloras son CPAs y abogadas, ambas. Es decir, su mano derecha, la persona que se queda a cargo cuando ya no está, es su comadre. ¿Tú te crees que yo voy a hacer algo ilegal para que me desaforen? Eso te da total claridad de que nosotras vamos a hacer las cosas como debe ser. Más profesional que Saudi Soto y Carmen Vega, no lo vas a encontrar. No importa que seamos comadres. Es decir, que estamos hablando de que la Contralora, donde se supone que salga y parta el ejemplo, no tiene ningún problema con el nepotismo. Y que conste, a la oficina del Contralor no le cubre la oficina de ética gubernamental, porque es una oficina constitucional que tiene sus propias reglas y se supone que actúe con total independencia. Total independencia precisamente para no caer en las manos de la política partidista de lo que está harto este país. Y ha sido el germen de la corrupción en Puerto Rico, sobre todo con el Partido Nuevo Progresista. Y tengo que decirlo porque son más que los populares, que los independentistas, porque los independentistas no han tenido un servidor público acusado de corrupción. A ellos los meten presos porque van a Vieques y transgreden las leyes en su propio espacio que dice el gobierno de Estados Unidos que tú no puedes pasar para allá. Entonces, yo me cuestiono si realmente cuando la Contralora dice esa línea de que tú te crees que yo voy a cometer un delito para que me desaforen. Yo creo estar segura que la Contralora no va a meter el dinero en las manos en los fondos públicos. Ella es una mujer solvente, me dicen económicamente. No creo que tenga esa avaricia, aunque sea solvente. No creo que tenga esa disposición como otros de su partido. Pero yo sí creo que la prepotencia puede llevar a Carmen Ana Fournier a tener lo que el Tribunal Supremo ha determinado que son conductas desaforables. Porque no hace lo que tiene que hacer
como le pasó a Wanda Vázquez Garcet cuando tiene que hacerlo. Porque son capaces de mirar para el lado. Y ahí es que tiene que tener cuidado Carmen Vega Fournier, que el ego no la traicione. Y fíjese que estoy hablando de ego. Porque a todos tenemos uno. Todos tenemos uno y todos podemos flaquear frente al ego. Yo creo que hay que tener mucha capacidad de mirar hacia adentro. Creo que hay que tener mucha honestidad. Hay que tener mucha madurez para toparse con ese ego y decirle basta. Y me parece que Carmen Vega Fournier está a tiempo. Yo estoy segura que Carmen Vega Fournier puede encontrar personas tan o más honestas que sus dos comadres. Y no estoy dudando de la honestidad de sus dos comadres. Estoy segura que es posible que la tienen. Es más, voy a asegurar que lo tienen. No las conozco a ninguna de las dos. A ninguna de las tres las conozco. Estoy juzgando por lo que tuve aquí una entrevista de 30 minutos con la Contralora, por lo que he visto. Me parece que por lo que conozco, por lo que he investigado de qué tipo de persona es, me parece que no arriesgaría. El problema es que no tiene que cometer un delito, Contralora, para estar cometiendo una imprudencia que le puede costar su credibilidad. Ahora, si usted me dice que lo que pasa es que usted llega al servicio público de este nivel constitucional, sin la confianza de los empleados que usted necesita allí, porque usted sabe que esto es una olla de grillos. Y yo sé quién la está asesorando a nivel de personal. Creo que tiene una excelente asesora. Pueden pecar las dos de lo mismo. Es ser demasiado PNP. Tienen que tener cuidado con eso. Vuelvo y repito, el ego. Y saber dónde están. No están en la empresa privada, están en el servicio público. Y estoy hablando del nivel de personal, de quién la puede estar asesorando en el nivel de personal y de lo que está haciendo allí. Y esa imprudencia le puede costar para el resto de su vida. Se vaya para Venezuela, se vaya para Florida, se vaya para la China, para la Conchinchina, le cuesta para el resto de su vida. Puso allí a sus dos comadres. Por eso es que para mí, ese era el lead de la historia. Y yo puedo creer que la compañera lo tenía en el lead y le dijeron, no, ponlo en el párrafo 8. Estoy segura que pudo haber pasado. Pero eso es lo que el país a este tiempo y en este momento histórico no perdona. Por eso yo siempre he dicho que para ustedes, que son funcionarios públicos, que para nosotros los periodistas ya no es tiempo de chiquita. No, vamos a dejar eso más. No. Ahora hay que salir y defender al país. Ahora hay que defender la transparencia, el compromiso con el país. Nos podemos equivocar, ustedes también. Estoy de acuerdo y podemos dilucidar eso y disertar sobre eso mucho rato. Pero finalmente el compromiso tiene que ser con el país. No es posible sentar a las comadres allí y decir que ustedes están limpias de polvo y paja. No. La apariencia de conflicto existe y usted lo sabe. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net, también a fundacionperiodismo21.com y compartir lo que puedan con nosotros a través de PayPal y tarjetas de crédito. En esas dos páginas lo pueden hacer. También lo pueden hacer en Bonitas Radio y Periodismo 21 ATH Móvil y envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 al correo PMB284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar, gente. Nos vemos mañana. Que la pasen bien y pendiente a los contenidos hoy. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente.
Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.